Bienvenidas, bienvenidos a otra de las píldoras informativas del Credine orientadas al fomento de la autonomía y de los cuidados para personas con un daño neurológico y también que buscan dar atención a sus familiares o cuidadores. En esta ocasión, lo que vamos a abordar son qué hacer en las semanas, meses siguientes a cuando una persona ha sufrido un daño cerebral adquirido, como un ictus, traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral, etc., o incluso las semanas posteriores a la comunicación de presentar un trastorno neurológico neurodegenerativo, lo que comúnmente llamamos demencias. Ahora se abre una ventana en la que una vez se ha superado el impacto inicial, pues es el momento de ponerse a la acción y de pensar en tomar decisiones y que esas decisiones vayan orientadas al fomento de la autonomía y la mejora de la calidad de vida de la persona con daño neurológico y de sus familiares. Bueno, retomando algunas cuestiones que hemos ido comentando en vídeos anteriores, decíamos que el cerebro gestiona y controla todas nuestras actividades, desde la parte cognitiva, lo que pensamos, cómo gestionamos nuestra conducta, nuestra emoción, todo el control motor, la sensibilidad, el lenguaje, la expresión y todas nuestras relaciones sociales. Con lo cual, un daño neurológico puede afectar a uno o varios de estos procesos y eso lo que determina es una pérdida de autonomía de la persona. Una reflexión importante es cómo se han ido desarrollando estos procesos a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, niñas, hasta la vida adulta. Bueno, pues tiene dos componentes fundamentales. Uno, el desarrollo del propio cerebro que va madurando, se va desarrollando a lo largo de los meses y de los años, lo que llamamos el neurodesarrollo, pero hay otro elemento fundamental que es el ambiente. El ambiente, que lo que nos proporciona es una demanda, una necesidad de satisfacer ciertas cuestiones en la vida cotidiana, cuestiones, digamos, de índole más cognitiva, de índole motora, de relaciones sociales. Entonces, esta conjunción de desarrollo, neurodesarrollo espontáneo, es decir, a nivel biológico, con una demanda continua y cada vez, digamos, creciente del ambiente, hace que nuestros procesos se hayan desarrollado a lo largo de nuestra vida. Por eso es tan importante que los niños y niñas vayan al cole, que asuman responsabilidades, que nuestra vida, digamos, cada vez sea un poco, digamos, más complicada, porque eso facilita, además de darnos autonomía, facilita nuestro neurodesarrollo, el desarrollo de nuestros procesos, insisto, de toda índole, cognitivos, sociales, emocionales, motores, etc. ¿Qué ocurre entonces después de un daño neurológico? Pues que también el cerebro, sobre todo lo que llamamos daño cerebral adquirido, desarrolla unos mecanismos orientados a suplir o superar este daño. Se dan mecanismos fisiológicos que lo que intentan, de alguna manera muy simplificada, es esas zonas del cerebro que ya no funcionan, intentan compensarlas, ¿no? Circuitos que ya no son operativos, pues de alguna manera intenta el cerebro llevar la información por otro lado. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Apoyarnos en un concepto que denominamos la neuroplasticidad cerebral, es decir, la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a una nueva situación. Sobre todo, esto es muy importante cuando el propio cerebro está llevando a cabo un proceso de adaptación biológica. Lo que hacemos, digamos, desde fuera, desde su entorno, es estructurar esas demandas del ambiente para que paulatinamente sean más exigentes para apoyar ese, digamos, movimiento, esa inercia espontánea que tiene el propio cerebro, que como decíamos se da a lo largo del neurodesarrollo, pero es que después de una lesión cerebral también se da. Pero no solo eso, sino que en todas las personas tenemos esta capacidad de adaptación, ¿no? La neuroplasticidad nos acompaña a lo largo de toda la vida y digamos que podemos recurrir a ella para adquirir nuevas habilidades o mejorar nuestros propios procesos. Bueno, en síntesis, en este momento de lo que se trata es de estructurar esas necesidades, digamos, esa demanda del paciente para que a base de intentar satisfacer esas demandas, pues se vayan desarrollando los procesos al máximo de su potencial. Potencial que por otro lado nos lo va a marcar, digamos, la parte biológica, la parte fisiológica. No es verdad que la neuroplasticidad, digamos, es eterna en cuanto a que la podemos estirar y conseguir lo que queramos. Hay un tope que es, digamos, biológico, pero el modificar el ambiente, el estructurarlo, nos va a ayudar a aprovechar ese tope. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, tras una lesión cerebral? Pues que una persona que tenía una autonomía, digamos, plena, pues pierde bruscamente esa autonomía, ¿vale? Que es un poco aquí, en el momento de la incidencia del daño cerebral, deja de ser autónomo. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues fijaos,
incluso aunque no hiciéramos nada, lo que veríamos es una mejora. La persona a lo largo de las semanas y los meses iría mejorando, se iría conectando, haciendo cada vez más cosas, etcétera, etcétera. Y si introducimos una demanda estructurada, bien pensada, adecuada a las necesidades de esa persona, lo que va a ocurrir es que esa persona va a recuperar más autonomía. Sus procesos van a mejorar más allá. Incluso podemos llegar a alcanzar, pues, como os decía antes, su máximo potencial de recuperación. En este sentido, los profesionales, cuando hablamos de un daño cerebral adquirido, distinguimos tres fases. Una primera fase que llamamos aguda, es en que está todavía en la fase, digamos, hospitalaria, todavía, digamos, recuperándose, tomando conciencia, adquiriendo un poco orientándose. El segundo recuadro representa, digamos, la fase subaguda, que normalmente es cuando la persona ya vuelve a casa, y esta fase puede durar meses y se sigue produciendo mejoras a más largo plazo, hasta que llega una tercera fase en la que las secuelas pues ya tienden a, digamos, adquieren una cima, un máximo de recuperación, y las secuelas se estabilizan. Esos tiempos, cuando hablamos de daño cerebral adquirido, son variables en función de la lesión. Varían por muchas cuestiones, pero una de las cuestiones principales es cuál ha sido la causa. En el caso de los traumatismos craneoencefálicos, la suma de esas dos primeras fases puede alcanzar los 18-24 meses. En el caso de los ictus o accidentes cerebrovasculares, de 12-18 meses, y otro tipo de lesiones tienen un recorrido, digamos, más corto. Entonces, ese es el momento en el que se producen más mejoras, que más debemos, digamos, hacer un esfuerzo en cuanto a la rehabilitación, aunque también es verdad que posteriormente también se pueden hacer diferentes cosas. En los procesos neurodegenerativos el mecanismo es algo diferente, pero también es verdad que cuanto antes intervengamos, más fácil es conservar las capacidades de la persona y la autonomía de la persona. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico temprano inicial de estas patologías. ¿Y cómo se estructura? Os decía antes que hay que estructurar las demandas del ambiente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se sigue un principio básico, que es decir, tener muy claro qué es lo que la persona ya es capaz de realizar, que sería lo que está contenido dentro de este círculo negro. Entonces, esas actividades o esos procesos que ya puede llevar a cabo la persona por sí sola, es muy importante que no los hagamos por ella y que empezamos a demandarle cosas que son un poco más difíciles, que requieren que le prestemos cierta ayuda. Entonces vamos a demandarle que haga estas cosas y nosotros le vamos a ayudar en ese proceso. Pero le vamos a ayudar con un, digamos, movimiento en el que cada vez le vamos a ir dando la mínima ayuda necesaria. Eso sería un principio básico, dar la mínima ayuda necesaria con la idea de cada vez ayudar menos, es decir, irnos retirando para que la persona gane autonomía en hacer esas actividades. De esa manera, pues el nivel de dependencia, de autonomía de esa persona crecerá, volveremos a dibujar una línea, digamos, a definir cuáles son las actividades en las que ahora necesita algo de ayuda y así sucesivamente hasta que pues llegue, digamos, a un tope. Dentro de las cosas que hacemos para rehabilitar, también tenemos que distinguir como tres grandes estrategias. Una de ellas, que está muy basada en la neuroplasticidad, que se basa en pedir a la persona que reitere, digamos, que ponga en marcha esos procesos que están alterados. Es decir, si una persona tiene problemas para mover un brazo, pues sería irle pidiendo que mueva un brazo, primero le ayudamos y le damos ese apoyo incluso físico. Imaginaos el gesto de ir a coger un vaso y llevárselo a la boca, pues se lo vamos facilitando, abriendo la mano, acompañando el brazo, y cada vez le ayudamos menos, intentando que lo puede hacer por sí mismo. O lo mismo con un problema de memoria en el que pues, le cuesta recordar que ha hecho el día anterior, días previos, etcétera. Le vamos dando pistas, le vamos diciendo que lo recuerde, etcétera, etcétera. Pero hay otras estrategias, una que se basa en compensaciones internas, es decir, que lo importante es no tanto a veces recuperar la función, que si se puede recuperar, pues la intentaremos recuperar, pero poner el foco en la actividad, en la acción. Entonces, si una persona, digamos, no puede vestirse porque tiene una hemiparesia derecha, entonces no puede manejar pues, el brazo derecho, etcétera, le enseñamos a que haga esa misma actividad con la mano izquierda. ¿Vale? O si una persona tiene dificultades de memoria, en vez de pedirle que memorice todo, le pedimos que asocie, que relacione las cosas para que el acordarse no dependa tanto de la memoria per se como de otros procesos cognitivos en los que se puede ir apoyando. Y por otro lado estarían las compensaciones externas. Serían, digamos, apoyos que vienen desde fuera.
como podría ser un bastón, un andador para caminar o una agenda electrónica para recordar cosas, ¿vale? En estas dos últimas lo importante es que la persona sea autónoma y esto es muy relevante para recuperar, pues eso, la independencia y la calidad de vida. No solo que mejoren los procesos, por supuesto vamos a intentar que eso sea así, sino que pueda realizar actividades, que sea autónomo o autónoma esa persona. Para hacer este trabajo, pues hay medidas que se pueden llevar a cabo desde casa, pero en otras ocasiones lo que vamos es a recurrir a una ayuda profesional. Vamos a buscar un recurso especializado en neurorehabilitación. Hay muchos centros, y no os voy a decir yo uno u otro, el propio Inserso, tiene el CREDINE, tiene el CEADAC, como centros dedicados al daño cerebral y otras patologías neurológicas. A su vez también hay pues, mucha oferta en los sistemas sanitarios y también en la práctica privada. Pero sí que os voy a decir una serie de recomendaciones que son deseables a la hora de estructurar un plan de neurorehabilitación, que esos sitios pues, deberían intentar cumplir al máximo, digamos, o con el máximo esfuerzo. Uno, y es que la evidencia científica ha demostrado, es que se tiene que tratar de unidades o centros especializados, que todas las personas estén formadas en lo que es la neurorehabilitación o rehabilitación neurológica, es decir, sabemos que tienen que ir a fisioterapia o que necesitan un psicólogo, pero no es un fisioterapeuta cualquiera, es un fisioterapeuta especializado en el abordaje de trastornos neurológicos. Por eso se habla de neurofisioterapia o fisioterapia neurológica. Y lo mismo se habla de neuropsicología, neurologopedia, neuroterapia ocupacional, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante que sean profesionales y centros especializados en el abordaje de trastornos neurológicos, en neurorehabilitación. La otra cuestión que ya he ido, digamos, dejando entrever es que se trata de un trabajo que es necesario realizar en equipos multidisciplinares. Pongo ahí interdisciplinares porque multidisciplinares no solo implica que haya diversos profesionales trabajando, sino que han de compartir los objetivos y trabajar juntos por los mismos objetivos. No cada uno hace su cosa, sino que ponemos en común los objetivos y la metodología de trabajo y compartimos unos con otros. Entonces es muy importante el funcionar como un solo ente para conseguir esos objetivos que se han definido con el paciente y la familia. La intensidad del tratamiento también se ha visto que es uno de los factores pronósticos más importantes, es decir, ¿qué motiva que un paciente, digamos, mejore más o mejore menos? Pues uno de los factores que se ha visto que incide con importancia es, como os decía, esa intensidad. Cuando el tratamiento es más intensivo, en esos primeros meses que señalábamos antes, se consiguen más logros. ¿Cuál es la intensidad máxima? Es decir, esto es hasta dónde ponemos el tope. Fijaos, el trabajo de la neurorehabilitación es un trabajo activo por parte del paciente. El paciente tiene que participar, tiene que colaborar activamente, tiene que estar, digamos, concentrada en la actividad, en poder hacerla. Entonces, la máxima, digamos, intensidad recomendable es la que la propia persona tolere, digamos, que pueda estar concentrada, que pueda estar, digamos, participando de forma activa. Nunca hemos de sobrepasar eso y tenemos que pensar que esa persona también necesita un descanso y necesita otras actividades que van fuera, digamos, de lo que llamamos la neurorehabilitación. Como os decía antes, la rehabilitación no solo ha de estar centrada en recuperar las funciones perdidas, sino en recuperar la autonomía de la persona. Entonces esto hay que especificarlo en objetivos que son relevantes para esa persona. ¿Qué es lo que esta persona quiere hacer en su día a día? ¿Cuáles son los objetivos los roles, las actividades que esta persona quiere desarrollar en su entorno específico? Este proceso de definir los objetivos de forma individualizada y que sean relevantes desde un punto de vista de la autonomía es fundamental también para que el trabajo tenga el mayor éxito posible. Y finalmente, no hemos de olvidar que en este proceso se debe dar una atención a la familia. Por un lado, orientarla en cómo afrontar este proceso, cómo favorecer la autonomía de la persona, cómo reforzar pues que esa persona vaya recuperando autonomía, pero también atendiendo a la esfera de lo emocional, el impacto que sufre la familia en un caso de daño neurológico, pues también es algo que hemos de tener en cuenta porque tiene un proceso, digamos, en paralelo a la propia persona con el daño neurológico. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad y nada, nos vemos en la próxima píldora. Hasta luego.